Hermanos, hoy nuevamente aquí en nuestro estudio bíblico de Iglesia Tamiami, la Iglesia Bautista de Tamiami. Hoy vamos a empezar un estudio sobre la introducción de los esquemas escatológicos que podemos encontrar en las Escrituras. Estos cursos que vamos a dar los miércoles sirve como una introducción al tema de que vamos a tratar, el pastor va a tratar los domingos. El pastor ya el domingo que viene comienza con el libro de Apocalipsis. Y queremos ir llevándonos más o menos lo que el pastor va predicando en Apocalipsis. Y hoy él me orientó que bueno, entráramos en una introducción sobre los sistemas escatológicos más comunes que existen hoy en la iglesia. Y bueno, quería comenzar el día de hoy presentándole eso. Hoy no voy a poder terminar esta introducción. O sea, la introducción ha de ser de 2 miércoles para poder completar todos estos esquemas. Y cualquier pregunta me gustaría que la anotaran. Y el miércoles que viene me pueden hacer las preguntas. Bien, o sea, cualquier pregunta que hoy ustedes tengan, apúntenla. Y el miércoles que viene yo voy a dar un tiempo de preguntas y respuestas y vamos a contestar las preguntas que ustedes nos traigan. Bien, como pueden ir, vayan siguiéndome porque yo voy a ir ahí pasando los slides ahí en el televisor y se van a ir viendo. Dice, la segunda venida de Cristo es el evento más esperado y de mayor importancia para todos los creyentes. Hoy todos los creyentes, el momento más importante que todo creyente espera hoy es la segunda venida de Cristo. Este evento, hermanos, ha sido de estudios de muchos teólogos durante toda la historia de la iglesia cristiana, por lo que han existido diferentes posiciones de interpretaciones que estaremos estudiando en la noche, comenzaremos a estudiar en la noche de hoy. Ahora, ¿cuáles han de ser los eventos que tendrán lugar en la segunda venida de Cristo? Eso es muy importante para poder nosotros entrar en los estudios de estos diferentes esquemas escatológicos, de los cuales nosotros hemos adoptado uno, los otros los hemos rechazado. Y vamos a ir en la medida de que vayamos desarrollando la clase de hoy, vamos viendo algunas características y el por qué rechazamos algunos y el por qué otros no. ¿Cuáles han de ser los eventos que tendrán lugar en la segunda venida de Cristo? Bueno, en las clases anteriores, el pastor, terminando el capítulo 47 de la confesión que estábamos estudiando, la confesión belga, él le dedicó alrededor de 3 clases a ese capítulo 47. O más, no recuerdo cuánto. 37. ¿Qué capítulo estudiamos, el último que estudiamos? 37, discúlpame. Y en ese capítulo que estudiamos, el pastor, aclaró punto por punto de cuáles eran los acontecimientos que habrían de ocurrir en la segunda venida de Cristo. Yo no los voy a estudiar como él lo hizo, porque suponemos que ya él lo hizo. Solamente los voy a enumerar, tal como están ahí enumerados. Número 1. Todos los muertos en Cristo han de resucitar y habrá una sola resurrección de los muertos en Cristo. O sea, el día que Jesús venga, tenemos una sola resurrección. Todos los muertos en Cristo resucitarán. Pero no solo eso. También, cuando el Señor regrese, todos los incrédulos han de resucitar y también serán juzgados. O sea que todos resucitaremos en su segunda venida. Los hijos de Dios, los muertos en Cristo, resucitarán para vida eterna y todos los incrédulos han de resucitar también, pero serán juzgados. En un solo evento está la resurrección de todos los muertos, sean cristianos o no sean cristianos. Eso es muy importante. Y lo estudiamos así en las clases anteriores y hubo argumentos bíblicos. No voy a detenerme ahora en eso porque lo estudiamos en la clase pasada. Otro de los eventos que ha de ocurrir
es que la muerte ha de ser destruida. Cuando Cristo regrese, ya no habrá más muerte. Ahí como dice 1 Corintios 15, 22 al 26. O sea, después que Cristo venga, después de ese día, no puede morir nadie. Porque la muerte cuando Él venga será destruida. Si alguien muere después que Cristo venga, tenemos que considerar que ese argumento es falso. Porque después que Él venga, en el momento que Cristo viene, la muerte es destruida. Cuarto evento, estoy mencionando 4, hay muchas cosas más que suceden, ¿no? Pero estos son los principales. Vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde habitaremos con Él para siempre. No habrá un tiempo después que Cristo venga y que después de ese tiempo va a restaurar todas las cosas. No, cuando Él regrese, todos los muertos resucitarán, los hijos de Dios, los muertos en Cristo, resucitarán para vida eterna, los incrédulos resucitarán para condenación, serán juzgados, la muerte será destruida y entraremos en una tierra nueva y un cielo nuevo para la eternidad. Dios, tal como dice ahí en 2 de Pedro 10, 24, todas las cosas serán hechas nuevas. Por tanto, después de su segunda venida, hermano, ya no hay nada más que hablar. Ahora, ese era un momento que quería de introducirle, recordando algunas de las cosas que estudiamos en clases pasadas. El tema que yo voy a tratar es una introducción a la escatología. Alguna persona se pregunta, ¿qué es la escatología? ¿Qué es la escatología? Porque tengo que explicarle primeramente eso. Bueno, ¿qué es la escatología? ¿Y qué pasa? Un momentico. Déjame salir de aquí. Ah, ya. El término escatología es una palabra griega que significa estudio de las últimas cosas. Escato significa último, postrero. Logía significa tratado, discurso, estudio. ¿Cuál sería esta definición entonces? La escatología bíblica es la rama de la teología dedicada al estudio de la doctrina de las últimas profecías que han de ocurrir con referencia al fin del mundo en el plan de Dios, tanto a nivel personal como general de toda la humanidad. O sea, la escatología es un estudio bíblico, la escatología bíblica es una teología dedicada a las últimas cosas que van a suceder en los últimos tiempos. La escatología, con referencia a eventos que aún están por suceder, tanto en relación con el individuo, con el mundo, la podemos dividir en escatología individual. ¿Cuáles son las cuestiones de esa escatología individual? Bueno, se habla de la muerte física, pues individual, cada uno de nosotros va a morir. La inmortalidad del alma es personal, es individual. Por eso lo tratamos en el tema de escatología individual. El estado intermedio, o sea, ¿qué ha de suceder en el estado entre la muerte y la segunda venida de Cristo? O sea, ese estado que se le llama el estado intermedio. Y número 4, la resurrección de los muertos. Cada uno de estos 4 aspectos representa a una escatología individual porque está relacionada con el individuo en particular. Tenemos la escatología general, la que trae con el regreso de Cristo, eso tiene carácter general, y vamos a hablar de eso. La resurrección general de todos los muertos, el juicio final y el estado final. O sea que cuando vayamos a hablar de escatología, hay aspectos de escatología individual, pero también hay aspectos de escatología general, y en eso tenemos que puntualizar en cada uno de ellos. Ahora, hay 3 líneas escatológicas durante la historia de la iglesia cristiana.
Están los historicistas, que es el historicismo. Le voy a hablar después rápido de eso. El preterismo, el futurismo y el idealismo. Esos son números hasta el 4, ahí no sé por qué. Son 4 diferentes líneas escatológicas. ¿Qué cosa es el historicismo? Yo se lo voy a leer porque está muy pequeño ahí. El historicismo interpreta que las profecías de los últimos tiempos, en especial Daniel y Apocalipsis, se han cumplido en su mayor parte en la época de la Reforma Protestante, que identificaba al papado con el anticristo y a la Iglesia Católica con la Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. El historicismo entiende el último tiempo como el período de la Iglesia, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida. En lugar de al final de los tiempos solamente, y los acontecimientos se entienden como cumplidos a lo largo de la historia de la iglesia, salvo la segunda venida, el juicio y el reino de Dios, que se entienden como futuro. Para un historicista ya todo ha ocurrido, excepto la segunda venida, el juicio final, el reino de Dios. Es lo único que ven ellos que tiene carácter futuro. Para ellos el anticristo fue el Papa, ¿me entiende? Es el papado, y la Babilonia es la Iglesia Católica Romana. El historicismo es en su origen la visión de los reformadores Lutero y Calvino, a quienes seguían Edwards y casi toda la iglesia protestante y puritana de los siglos XVI, XVII hasta el XIX, cuando el concepto del dispensacionalismo o futurismo radical arraigó al protestantismo, aún su origen, como veremos luego, en el catolicismo inquisidor. Cuando hubo un movimiento que se llamó dispensacionalismo, y durante ese tiempo, le voy a hablar de él después, cuando el concepto de dispensacionalismo o futurismo se arraigó en el protestantismo, empezaron los historicistas a enfrentarse a eso y hubo ciertas dificultades ahí. Preterismo. El preterismo enseña que todas las profecías escatológicas se cumplieron ya en el 70 después de Cristo. En el caso del preterismo extremo, conocido también como pantelismo, el milenio se interpreta como el periodo entre la victoria de Cristo en la cruz y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La resurrección ya se efectuó según esta interpretación, lo cual es un grave error, ya que batalló Pablo en 2 de Timoteo 17 al 19, mostrando en este caso que ya existía este concepto de la resurrección, ya se efectuó. Ellos creían que la resurrección ya se había efectuado. Ya eso estaba hecho espiritualmente, por tanto ya la resurrección estaba hecha. El origen de la interpretación preterista procede de un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar, que en el siglo XVII le presentaba para su distribución con la intención de ofrecer una interpretación de los eventos escatológicos que no identificase al papado, al catolicismo con el anticristo y la Babilonia, que mata a los verdaderos cristianos, como contemporáneamente a él ocurría con la Santa Inquisición. O sea que este movimiento preterista surge como un movimiento de enfrentarse a los historicistas anteriores, a los preteristas. Perdóneme, a los historicistas que decían que el Papa era el anticristo, que la Iglesia Católica era la Babilonia, y este jesuita, Luis de Alcázar, presenta esta interpretación para apartar un poco
esa interpretación que tenían los historicistas de que el Papa era el anticristo y de que la Iglesia Católica era la Babilonia romana. O sea que esto tiene un origen intencionado con tratar de desvirtuar el concepto que traían los historicistas acerca del anticristo y acerca de la ramera, la Gran Babilonia. Futurismo. El futurismo ubica los acontecimientos finales en el futuro de la iglesia, precisamente al final de los tiempos. Se interpreta todos los acontecimientos proféticos como eventos finales y todos ellos en la Biblia de forma literal, aunque sean simbólicos. Interpretan la Biblia de forma literal. Cabe resaltar que hoy en día la mayoría de las iglesias de hoy protestantes enseñan esta doctrina escatológica en sus dos versiones más claras con respecto al milenio: los premilenialistas históricos y los premilenialistas dispensacionales. Creo que hoy vamos a poder ver, creo, uno de esos dos, o dos. O sea, el futurismo hoy está llenando la mayoría de las iglesias evangélicas. Uno de los esquemas es el premilenialismo histórico, después voy a decir por qué se llama así, y el premilenialismo dispensacionalista. El origen radical de estas dos interpretaciones no proceden del protestantismo. El origen radical. Vamos a ver algunos. No voy a pararme aquí un poquito. El idealismo. El idealismo interpreta los acontecimientos escatológicos de forma espiritual y simbólica, a lo que a lo largo de la iglesia, como característica en lugar de personajes y eventos históricos, se centran en Jesucristo en lugar de en las distintas visiones proféticas de eventos y de fechas. ¿Dónde surge todo este gran problema también? En una interpretación de Apocalipsis 2, del 1 al 10. De ahí parten los premilenialismos históricos, los postmilenialistas, el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo dispensacional. Como todos pueden ver, la palabra milenialismo está presente. ¿Por qué razón? Porque precisamente en Apocalipsis 2, vamos para allá, Apocalipsis capítulo número 2, es el verso del cual muchos parten para ya llegar finalmente a decidir por su interpretación, etcétera, etcétera, en cuál de estos 4 interpretaciones católicas fundamentales que existen hoy. Bien, vamos allá al capítulo número 20, capítulo Apocalipsis 20, me faltó el 0 ahí, perdónenme con esos, Apocalipsis 20. Vi un ángel que trascendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estamos viendo ahí símbolos, ¿sí o no? Vamos a ver un capítulo lleno de símbolos. Vamos a ver si podemos interpretar esto de alguna manera literal. Miren a ver si lo podemos interpretar literal. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Tendría una llave de verdad? Y una gran cadena en la mano. ¿Tendría una gran cadena o era algo simbólico? Y prendió al dragón. Había un dragón ahí, si lo vemos literalmente. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por tanto, hemos visto que todas esas descripciones eran simbólicas de Satanás. Y lo ató por 1000 años. Eso es una gran discusión que un día lo vamos a ver. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto se desatado pues, un poco de tiempo. Y vimos tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el problema es el siguiente: ¿cuándo viene Cristo? ¿Antes del milenio? Premilenialistas. Después del milenio, postmilenialista. No hay, aparentemente la palabra A quiere decir que no hay, pero no es así. Los amilenialistas creen en el milenio, pero es en un milenio que está transcurriendo en estos momentos. Y están los premilenialismos, bueno, viene antes, Cristo viene antes del milenio, pero estos se separan de los primeros, no son iguales, no hacen una interpretación igual. Los premilenialistas históricos, que hay muchos reformados que lo fueron, y están los premilenialistas dispensacionalistas que se difieren completamente de estos primeros. Bien, vamos a ver algunos de ellos. Mira si se ve bien ahí. Premilenialismo histórico. ¿Qué creen ellos? Bueno, yo voy a seguir el gráfico y vamos explicando. Dice ahí, primeramente está el nacimiento de Cristo. Cristo nace. El reino de Dios es manifestado hasta que Él muere en la cruz y asciende al cielo. El reino queda a cargo del Espíritu Santo. Bueno, se cumple la palabra cuando el Señor dijo: enviaré un consolador, y el consolador estará con ustedes y en ustedes y les enseñará todas las cosas. Bueno, a eso se le llama el reino a cargo del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu. Bien, o sea, Cristo en persona no está con nosotros, pero por medio de su Santo Espíritu, Cristo habita en cada uno de nosotros. Los premilenialistas históricos dicen que aparece la apostasía y comienza una gran tribulación antes de su segunda venida. Eso lo hemos estudiado nosotros, que antes de su segunda venida va a haber una apostasía muy grande y va a haber una manifestación de hombres de perdición. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, creo. ¿Ven? Que va a haber una manifestación de apostasía y se va a manifestar el hombre pecador, el anticristo, y ahí regresa Cristo. Cuando regresa Cristo, le llaman la primera resurrección. Los muertos resucitan. Bien, no hay juicio ahí. Entran a un reino milenial. Me voy a parar ahí. ¿Por qué no aceptamos esta posición? Cuando Cristo venga, ¿resucitan quiénes? Todos. Tanto cristianos como no cristianos. ¿Qué va a haber? Vida eterna, recompensa a los hijos de Dios. Castigo eterno a los que no son hijos de Dios. Y no habrá más muerte. Y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, ¿en qué tierra y en qué cielo va a haber el milenio? ¿En esta? ¿Y qué pasa con las personas que no resucitaron y siguieron viviendo durante el milenio? Van a morir en algún momento. Los que están viviendo dentro del milenio premilenialista van a morir. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando Cristo regresó por segunda vez, la muerte fue vencida. No hay más muertes. Ese es un aspecto por el cual ya no podemos aceptar este esquema escatológico. Vamos a seguir leyendo. Bueno, al final del milenio, ellos enseñan que Satanás es atado. Como leímos, ellos creen que Satanás es atado cuando Cristo venga y será suelto al final del milenio, donde habrá una rebelión masiva dirigida por Gog y Magog. Si va a haber una rebelión, es que va a haber muerte, hermanos.
Va a haber muerte. Sin embargo, repito, hermano, porque tengo que insistir, la Biblia me enseña que con la segunda venida de Cristo se acabó la muerte. La muerte es vencida. No hay más muerte después que Cristo venga. Después viene la reunión de las naciones se rebelan contra Cristo. Hay una rebelión de las naciones en el periodo ese del milenio, la gran batalla de Armagedón, y al final Cristo vence, y es el juicio final, que le llaman la segunda resurrección, donde ahí sí ahora resucitan todos. Bien, en la primera resurrección resucitaron los cristianos, en la segunda resurrección resucitan todo el mundo, los demás. Los elegidos van al eterno cielo, el diablo, Satanás y la muerte y el Hades son echados al lago de fuego. La muerte es vencida, entonces, en el juicio final. Y nosotros estudiamos bien claro que la muerte es vencida en la segunda venida de Cristo. Por eso eso es uno de los aspectos que no aceptamos el premilenialismo histórico. Voy a leer algunos datos que tengo aquí. La venida de Cristo será un evento público, visible, que traerá salvación del pueblo de Dios y a la realización del reino de Dios en plenitud. En la venida de Cristo, un evento. Las descripciones del Nuevo Testamento, de la expectativa de futuro del creyente. El hilo conductor es un enfoque sobre el regreso de Cristo como el evento que trae la plenitud de la salvación. Cuando Él regrese, Él trae la plenitud de todo. La plenitud de la salvación. Es sencilla la escatología bíblica cuando está centrada en Cristo Jesús. Es sencilla. Él viene, todo el mundo resucita, los hijos de Dios a vida eterna, los impíos a condenación eterna, la muerte es vencida y crea cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a estar con Él para la eternidad. Punto. Es sencillo. No es complicado como muchos los han complicado. Y este esquema no es tan complicado. El dispensacionalista es mucho más complicado. En lugar de enseñar que el regreso de Cristo traerá una fase provisional del reino de Dios, que es el milenio, ellos enseñan eso. Ellos enseñan que cuando Cristo regresa viene un reino milenial en Jerusalén como capital del reino, donde Cristo va a reinar sobre todas las naciones y se va a imperar el gobierno teocrático, pero al final del milenio las naciones se le van a revirar a Cristo y Él los va a consumir, y ese es el juicio final, y entraremos entonces cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que dicen los premilenialistas. Voy a dejar para el final, ¿ok? Me disculpan. Vamos a ver el premilenialismo dispensacional clásico. Es premilenialismo porque creen que el milenio comienza después de la venida de Cristo. Bien, ellos dividen la historia de la humanidad en 7 pedazos, en 7 dispensaciones. La inocencia, la ciencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, Cristo viene y muere, la era de la gracia, Cristo regresa, el milenio y el juicio final. Yo no voy a detenerme en cada uno de esos. Para hablar de cada uno de esos hay que estar en una clase para cómo rebatir los conceptos que ellos traen, porque en cada uno de esos eventos hay un modo diferente de salvación para los dispensacionalistas. Eso es caótico. No solo por gracia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación solo es por Cristo, solo es por gracia. Bien, vamos a ver lo que ellos creen. ¿Qué creen el premilenialismo dispensacional clásico? Bueno, Jesús ofrece un reino mesiánico a Israel
el cual es rechazado cuando Él muere en la cruz. Él ofrece un reino al pueblo de Israel y los israelitas rechazan su reino. Cristo muere en la cruz del Calvario y regresa al cielo, resucita y regresa. Desde el primer momento que Cristo muere y resucita, comienza para un dispensacionalista la era de la gracia. Y ellos le llaman la era de la iglesia. ¿Por qué le llaman la era de la iglesia? Porque para un dispensacionalista hay una gran distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel. Para ellos esta etapa de la era de la gracia es un paréntesis que Dios abre durante la historia de la redención. Como su pueblo lo rechazó, Dios deja de tratar con Israel, abre un paréntesis y vamos ahora a tratar con los gentiles. Y eso ellos le llaman la era de la iglesia. Porque para ellos la iglesia no tiene sentido en el Antiguo Testamento. No tiene sentido la existencia de iglesia como tal en el Antiguo Testamento. Para ellos los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia de Cristo. Porque no tienen nada que ver con la iglesia que surge como un paréntesis en Pentecostés. Eso para un dispensacionalista. Por tanto, el tiempo que estamos viviendo hoy es el paréntesis que Dios ha establecido, bien, debido a que su pueblo lo rechazó. Pero eso no se va a quedar ahí, porque después Dios va a tratar de una manera particular y especial con ese pueblo cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Estoy hablando lo que dice un dispensacionalista. No va a decir que me digan que Wilfredo dijo cosas que no son. Bueno, en este tiempo de la era de la iglesia, Israel regresa a ser un país-estado, como lo es ahora. El imperio romano renace el imperio romano de alguna nación. Eso los dispensacionistas lo han cambiado muchísimas veces. No, que el imperio que renace ahora son los Estados Unidos, que el imperio que está renaciendo es la Comunidad Europea. O sea, han puesto eso y lo han tratando de ir adaptando los acontecimientos sociales, históricos y políticos. Los han ido tratando de adaptar a sus conceptos, a su esquema escatológico, para buscar justificación de sus pensamientos y su esquema escatológico. O sea, yo lo veo como viendo qué es lo que pasa y lo voy a tratar de buscar a mi esquema para ubicarlo dentro de mi esquema y buscarle una interpretación bíblica. Hubo terremotos, ya. Cuando hay varios terremotos seguidos, para un dispensacionalista eso volverse loco, ya eso van a correr, son las señales del fin de tiempo, Cristo viene pronto. Algunos de ellos ya han dado la venida de Cristo en muchas ocasiones y todos han fracasado. Y todo el que ha dado venida de Cristo con fecha es dispensacionalista. Todos. Gigi Ávila se equivocó 3 veces. Así otros más se equivocaron. Hace poco se equivocó otro. Bien. Y todos los que se han equivocado, dando fechas de la segunda venida de Cristo, sacando sus cuentas, han fallado. Yo no sé por qué los que fallan son los dispensacionalistas. Esa fue mi pregunta una vez que yo le hice uno. ¿Por qué todos los que han fallado son dispensacionalistas? No sé. La invasión de Israel impedida por Rusia y los planes árabes. También decían que eso era ya parte del desastre hacia Israel y que Cristo estaba a punto de venir. Las señales antes del fin.
buscando Rusia, que si China. Le echaron la culpa una vez a China, otras veces a Rusia, que si Gog y Magog, que si el símbolo del oso, que no sé cuántas cosas. Hay libros de eso. Bueno, en un momento inesperado, como ahora mismo, ¡shum!, Cristo viene y está el rapto. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia no habla así del rapto. La Biblia habla de que el rapto, todo, cuando el Cristo venga, lo dice primero en Tesalonicenses, lo estudiamos. Cuando Cristo regrese, que vamos a ir ahora a ese verso. Bueno, déme darle la idea del rapto de los dispensacionalistas. Cristo viene en las nubes. Él no llega a la tierra, Él se queda ahí en las nubes. El regreso de Cristo es secreto. Nadie lo va a ver. Es un regreso secreto. No es a son de bocina y trompeta. No, para ellos es secreto. No es que todo ojo le verá en la segunda venida de Cristo. No, para ellos es secreto. Bueno, el regreso en las nubes. La iglesia de Cristo es removida de la tierra. El anticristo espera la remoción de la iglesia para comenzar el terror en Israel y los nuevos cristianos. Ahora todo el que no se fue, se queda. Ese ha sido el martillo de temor a la iglesia evangélica que ha creído en esta doctrina. Es una lanza de temor. Te quedas en el rapto, te quedas en el rapto. Es un temor, es un instrumento de temorización al pueblo de Dios. Y si no te quedas en el rapto, te coge la gran tribulación y te van a cortar la cabeza. Eso es lo que enseñan ellos. Es un instrumento de atemorización al pueblo de Dios. Bueno, después de ese rapto, vienen 7 años de tribulación. Para eso toman el libro de Daniel mal interpretado. Un día vamos a hablar del libro de Daniel. No hay tiempo para eso ahora. De las 70 semanas de Daniel, para ellos falta una, y esa es la semana de los 7 años. Y la meten ahí obligado. Porque en ningún texto bíblico habla de eso. Ellos cogen la semana esa de Daniel que faltó y la meten aquí sin explicación bíblica ninguna. Porque en ninguna parte de la Biblia habla de eso. Pero bueno, hay un esquema que ellos hacen. Y lo que hacen ahora es buscar versos de la Biblia. Buscan versos bíblicos, para adecuarlos al esquema. No desde la Biblia que sale el esquema. ¿Me entiendes? Que de la propia Biblia tú llegues a un razonamiento escatológico. Los dispensacionalistas han creado un esquema. Y cogen los versos bíblicos y los tratan de ubicar en sus interpretaciones al esquema ya preconcebido. Bueno, 7 años de gran tribulación. Al final de los 7 años, la segunda venida de Cristo, que es la primera resurrección. Ahí comienza el milenio ahora. Por eso se llaman premilenialistas. Comienza el milenio con la nación de Israel. Ahora el Señor regresa a tratar con la Israel que él abandonó. Y mientras que la iglesia fue raptada, vamos a verlo ahí, se celebran las grandes famosas bodas del Cordero, que hay fiesta, cosa que muchos argumentos de ellos no encuentro explicación en la Biblia. Pero yo voy un momentico a ver, vamos a ver a primera de Tesalonicenses. Son muchos aspectos, hermanos, para debatir, estar en contra de este esquema. Pero no nos va a dar mucho tiempo a eso. Pero yo quiero analizar primera de Tesalonicenses 4:13, porque uno de los temas más candentes del dispensacionalismo es el rapto. Bien, vamos a comenzar a leer ahí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos. Bueno, ¿cuál es el trasfondo?
Es bueno ver el trasfondo, por qué Pablo escribe esto a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4. Yo voy a empezar a leer desde el 9, para que veamos cuál es el trasfondo, ¿no?, por el cual Pablo habla esto. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos os habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y procuréis tener tranquilidad. Tengan tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Había, parece que, alguna dificultad en los tesalonicenses, que se habían olvidado o tenían un concepto erróneo de los que duermen, de los que habían muerto, de los que se habían partido con el Señor. Para que no os entristezcáis. O sea, no te preocupes por los que ya se fueron. Que eso no sea motivo de que te entristezcas. No te entristezcas por eso. Como los otros que no tienen esperanza. Y ahí no está el problema. Bien, los que no tienen esperanza viven pensando en los que partieron y viven muy adoloridos e entristecidos. Pero los que tenemos la esperanza gloriosa, los invito el domingo día 2, que voy a predicar de eso. El domingo 2 voy a predicar de eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, no se llevará. Hermano, no se los va a llevar, los trae. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Los va a traer. No se los va a llevar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta que, no hasta un rapto secreto, dice hasta la venida del Señor. Una vez un hermano mío dispensacionalista dijo: el rapto es en la venida del Señor. ¿Cómo tú vas a decir eso, Wilfredo? Bueno, vamos a la Biblia. Chicos, vamos a la Biblia para que tú veas que el rapto es en su segunda venida. No son 7 años como indican ellos. Mira, 7 años antes. 7 años es el rapto. Aquí, donde está la nube. 7 años antes de la segunda venida. Eso es lo que enseñan los dispensacionalistas. La Biblia dice que será en la venida del Señor. No serán 7 años antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿se oirá esa voz? ¿Se oirá esa voz? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando Él desciende del cielo, ¿qué es lo que hace? Sí, pero ¿qué está viniendo? ¿Qué hizo? ¿Qué decía anteriormente? ¿Pero qué va a hacer Él? ¿A quién va a traer Él? Voy a traer a los que durmieron. Él los va. Cuando Él viene, trae a los que durmieron. No se los lleva, los trae. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Exacto. Y cuando se suene la voz de trompeta, cuando el mismo Dios a gran voz, no es secreto, no es un acontecimiento secreto, es un acontecimiento bien claro, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses:
No te preocupes, los que durmieron van a resucitar el día que Cristo regrese, y será un acontecimiento glorioso, será con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a ser un acontecimiento terrible en la tierra. ¿No es secreto? Único, no es secreto. ¿Y qué más dice? Luego nosotros, los que vivimos, mi hermano Pablo esperaba una segunda venida. Pablo no estaba esperando un rapto secreto. Si no hubiera dicho, pero no va a hablar un periodo. No habló, no hay ningún lugar donde el apóstol Pablo hable de un periodo entre su rapto y la segunda venida. No existe. No existe ningún argumento bíblico para decir que el rapto no es en la segunda venida de Cristo. No existe. Donde único se habla de rapto es en 1 Tesalonicenses 4. Y dice que es en la segunda venida de Cristo. No dice que es 7 años antes. No lo dice. Perdón. Mi hermano, eso está más claro que el agua. Porque si predican y hablan del rapto. Como tú dices, se queda a que se van. Entonces, es que ¿para dónde se van? Vamos a llegar ahí. ¿Para dónde se van? ¿Por qué dicen ellos que cuando venga el rapto se van? Aquí no dice eso. Vamos a ver. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, bien, juntamente con ellos en las nubes, para irnos con Él. No dice para irnos con Él, para recibir al Señor. Si yo estoy aquí y yo salgo a la puerta a recibir a alguien, ¿para dónde viene esa persona? Para donde yo estoy. No me va a llevar para otro lugar. Pero es más, le voy a dar la misma palabra en griego que se usa aquí para recibir. Está en Hechos 28:15. Vamos a buscarlo un momentico. Hechos 28:15. Dice así: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y los 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Lo recibieron y entraron a la casa. La palabra que se usa ahí es: yo lo recibí como hacían en los tiempos de las conquistas de los reyes. Cuando el rey salía a una gran batalla y venía triunfador, como viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene triunfante, bien, viene con gloria y triunfante. El pueblo de aquel rey salía a las calles a recibir al rey que había tenido la victoria. De esa misma manera, y cuando llegaban que lo recibían, se unía el pueblo de ese reinado, se unía con el rey, con todos los soldados, y regresaban a hacer fiesta de victoria en la tierra de donde eran ellos. Eso es lo que va a hacer Cristo. Cristo dice que nosotros recibimos al Señor, pero no nos quedamos en las nubes ni nos vamos para ninguna parte. ¿Qué dice ahí? Lo recibimos en el aire. Mi hermano, este es el momento oportuno para que Pablo dijera: y nos iremos con él a celebrar la boda del Cordero. Oye, Pablo no lo dice. Si hay algún momento crucial para decir que nos íbamos con el Señor hacia el cielo a tener las bodas del Cordero y estar 7 años allá arriba, este era el momento para que Pablo lo dijera. Pero eso no lo dice ningún evento. Yo reto a cualquiera que me diga un verso bíblico que diga que después de este evento nos vamos 7 años para el cielo. No está. Y dice que así estaremos, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor nos recibe, nos levantamos los muertos en Cristo. El que no está muerto, para Pablo la segunda venida era ya
Porque él decía, y para nosotros, los que estamos vivos, o sea, para Pablo la segunda venida era, en cualquier momento para él era la segunda venida. Pero aún no estaba la revelación que el mismo Pablo había recibido, porque no va a venir el Señor hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de maldad. Lo dice en las Escrituras. Hasta que eso no ocurra, no viene la venida del Hijo de Dios. Por tanto, no es un evento inminente. Hay condiciones para que se cumpla la segunda venida de Cristo. No, pero el rapto puede ser en cualquier momento. No, porque el rapto es un acontecimiento que ocurre en la segunda venida de Cristo, tal y como hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:15, que dice que esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. No va a suceder 7 años antes. Bien. Perdón, entonces sí hay rapto. ¿Cómo? Sí hay rapto. Pues claro, pero no hay un rapto en el que nos vamos hacia el cielo y los cristianos que no fueron fieles se quedan a sufrir una gran tribulación y un tormento. Eso no lo creemos. Nosotros creemos que cuando Cristo regrese, todo hijo de Dios resucitará. Si está muerto, los que estemos vivos seremos transformados y juntos todos subiremos en ese rapto a encontrarnos con el Señor en la nube, pero regresar a la tierra para juzgar a las naciones y después crear el cielo nuevo, tierra nueva y vencer la muerte. ¿Me hago entender? Eso de que tú te quedes, yo me voy. Y el que se queda va a tener que pagar con su sangre. La cabeza va a tener que pagar con su vida a la salvación. Entonces ya no es por gracia. Y algunos enseñan cosas peores. Yo lo enseñé hasta que me di cuenta que era una mentira. El Espíritu Santo se va. Cuando la iglesia venga, el Espíritu Santo se va. Y mi pregunta era, ¿habrán convertidos durante ese milenio? Y algunos dicen, algunos se atreven a decir que sí, que se predicará el evangelio durante el milenio y habrá convertido. ¿Y quién los va a convencer de pecado? Porque la Biblia dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se fue, como uno de ustedes enseña, ¿quién convence de pecado? ¿Quién convence de pecado? No, ya hay muchos puntos más. Un día yo voy a enseñarle el verdadero esquema escatológico bíblico. El que Cristo instauró. Cristo instauró un esquema bíblico, escatológico. Pero esta gente no lo... Como todo, hermano, hay cosas falsas y cosas que no son falsas. Luisito, me avisa cuando termino, mamá. ¿Cuánto me queda? ¿Se cayó? ¿No está transmitiendo entonces? Bueno. Bueno, está bien. Entonces, estamos hablando que después de la segunda venida de Cristo, ellos tienen un reino milenial. Uno de los aspectos muy importantes y en los cuales debemos hacer énfasis, en diferencia con el dispensacionalismo, es que ellos hacen distinción entre la iglesia e el Israel físico. Para ellos el Israel físico y el Israel iglesia, la iglesia nada tiene que ver con Israel. Ellos nos llaman que nosotros los reformados que no creemos eso, hemos sustituido al Israel y eso es falso. Cuando ustedes oigan diciéndole a alguien, usted cree en la doctrina de la sustitución, usted dice que es mentira. Eso es un argumento que ellos han creado para combatir a los reformados que no aceptan esa distinción entre Israel y la iglesia. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos hoy donde quiero hacer énfasis. Algunos, hay muchos más, pero quiero ver algunos pasajes bíblicos en los cuales sí estamos bien claros, hermanos. Estamos bien claros que el pueblo de Dios son todos los redimidos, israelitas, judíos y gentiles creyentes. Que no hay distinción. El pueblo de Dios, uno solo. Hay un solo pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está formado por judíos creyentes y gentiles creyentes. Algunos dicen, no, pero ustedes rechazan a Israel. Nosotros no rechazamos a Israel. La Biblia es clara en Romanos cuando dice que Dios aún no ha rechazado a Israel. ¿Por qué? Porque todavía hay israelitas convirtiéndose.
Todavía hay israelitas viniendo al evangelio, pero de la única manera que se convierte es mediante el evangelio. No hay otra manera que en el milenio, por ser judío. Bueno, hay un famoso predicador que habla que por ser natural hebreo ya te salva. Kenneth Hagin se llama él. Él habla que no hace falta Cristo para los judíos. Para que para ellos se salvan sin tener a Cristo. Eso lo dice Kenneth Hagin, famoso. Hace campañas en Israel, pro-israelita. Yo no estoy en contra de Israel, no, al contrario. Yo creo que Dios tiene un plan con Israel, pero el mismo plan que tiene conmigo y conmigo, Él no los ha desechado. No es que los desechó, ya no quiero saber de ellos, no. Dios ha permitido que en ese Israel exista siempre un remanente escogido por gracia, como lo dice Romano. Y ese remanente escogido por gracia, por la predicación del evangelio, va a venir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y será salvo. Pero no porque tiene nada especial. Si hay una promesa sobre ese pueblo, que Él siempre tendrá un remanente escogido por gracia. ¿Me entiendes? Y Dios ha prometido eso y lo va a cumplir. Pero no es que va a tratar con ellos y todos se van a salvar. Creyentes y no creyentes, no. La única manera de alcanzar salvación es por medio del mensaje del evangelio. Todo aquel que crea en Cristo es salvo. Por tanto, un judío tiene que creer. Si un judío no cree en Cristo, el día que muera se va al infierno. Vamos a buscar Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, 11 al 18. Perfecto. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No, los gentiles no eran circuncidados, eran incircuncisos. En aquel tiempo, recuerda que Pablo le está escribiendo a los Éfesos, son gentiles, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, que son gentiles. En aquel tiempo, voy a parafrasear, ustedes estaban sin Cristo. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ven? Porque eran gentiles. Y ajenos a los pactos. Ustedes no saben nada del pacto abrahámico. Ustedes no están perdidos de eso. Ni ustedes no conocían ni el pacto de Moisés. Ustedes no conocían el pacto abrahámico. Ustedes no conocían el pacto de David. Ustedes no conocían ninguno de esos pactos. Pero mira, este texto para mí es importante. Porque ya el pastor habló de eso. Dice, estaban ajenos a los pactos de ¿qué? De una sola. ¿Y cuál era la promesa? Génesis 3:15. ¿Ven? Bien, esa es la promesa. Y esa promesa fue ratificada después a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición venía por la simiente de Abraham. Que después Pablo en Gálatas dice, y esa simiente era Cristo. Es la simiente verdadera. Ellos estaban ajenos a todo eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahora ustedes, Efesios, los que han creído en la persona y la obra de Cristo, ustedes son los que están en Cristo. Ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo los incorporó, los trajo por la fe. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, de gentiles e israelitas, creyentes, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. En la cruz del Calvario, en su carne abolió las enemistades.
La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, el no comer, no tomar, no esto, todas esas ordenanzas fueron eliminadas para crear en Él, en sí mismo, para crear Cristo Él mismo, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Hay un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles, que estaban lejos, a los cuales estaban cerca. Y a los cuales... Y a los que estaban cerca, a los dos le anunció el Evangelio. Porque por medio de Él, ¿por medio de quién? Los unos y los otros, tenemos entrada, miren ahora, por un mismo espíritu al Padre. Hermano, si no es por medio del Espíritu Santo, nadie entra al pueblo de Dios. Tanto judíos como gentiles, por un solo espíritu, tenemos entrada en el reino de los cielos, solo por medio de la intervención del Espíritu de Dios. Entonces ya no son dos pueblos, no somos una añadidura al Israel creyente. Hemos sido injertados en el árbol, no hemos sustituido a nadie. Los gentiles que estábamos lejos, por la sangre del Cordero, hemos sido atraídos a los que estaban cerca. Y ahora somos un solo pueblo. Y todos ese pueblo único, por medio de Él y los unos, los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu. No hay dos maneras, no hay tres, gentil o judío. Necesitan la intervención del Espíritu Santo para ir al Padre. No hay otra. Romanos 2:28. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Porque tú hayas sido circuncidado, oye, es increíble, porque tú hayas sido circuncidado, eso no quiere decir que tú seas judío, según el concepto de Pablo. Sino, ¿quiénes son los verdaderos judíos? Es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. En lo interior. Y la circuncisión es la del ¿quién? En espíritu. O sea, esto es una obra espiritual, hermanos. Es una circuncisión en espíritu. Es una obra que hace el Espíritu Santo en nuestra alma. Si el Espíritu Santo no interviene y circuncida nuestro corazón para que nosotros vengamos en arrepentimiento y fe para confesarlo, estamos perdidos. Por tanto, el verdadero judío es un creyente que ha creído en la persona y la obra de Cristo. Seguimos. Y es la del corazón en espíritu, no en letra tampoco. No es por saberse la Torá, no es por saberse todo el Talmud, no es por usar kipa, no es por usar todo el traje que usan los judíos. No es por eso que se es un verdadero judío. Según Pablo, la Escritura, inspiración divina, no lo estoy inventando Wilfredo, lo dice Pablo aquí. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es 29, ya terminé ahí. Gálatas 3, miren esta hora, Gálatas 3, 28. No se salvan sin Cristo. Sin Cristo no hay salvación.
Porque es por un solo Espíritu es por el cual vamos al Padre. Ese es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toca a un judío ortodoxo, si no pertenece al remanente escogido por Dios por gracia, no se salva. Se sabe la Torá, se sabe el Talmud, cumple todas las festividades religiosas, hace todo lo que hace un judío ortodoxo, muere y se pierde. Sin Cristo. 28, Gálatas 2:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Chicos, las defensoras de este tiempo debían leer ese verso, que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, que todos somos iguales. Ahí sí hay igualdad. Esa es la verdadera igualdad. Y solamente es en Cristo Jesús. Porque el hombre de Dios ama a su esposa como un vaso frágil. No voy a hablar de eso ahora. El problema es que si lo toma el versículo, lo van a distorsionar. Va a decir, viste, que no hay ni hombre ni mujer, puede haber lo que sea. Bueno, ellos no saben. Sí, pero no hay esclavo, ni hombre, ni varón, ni mujer. Pero ¿por qué tú dices eso, señorita? Es que tú no has terminado de leerlo. Porque todos vosotros, ¿qué cosa? Sois uno en Cristo Jesús. Para que eso ocurra hay que ser uno en Cristo Jesús. Arrepiéntete. Ven a Cristo para que lo veas. No hay otra. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y termino con Apocalipsis 21:2. Sí. Dice, yo Juan vi la santa ciudad. ¿Cuántas ciudades vio? Una. La nueva, no la vieja. No la Jerusalén de la esclavitud. No la Jerusalén que da hijos de esclavitud, sino la que da a los libres. La nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una. ¿Quién es esa nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa? ¿Dónde serán las bodas del Cordero? Vamos, a ver si alguien me dice. Porque dice que yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Pero parece que en algún momento subió. Porque si está descendiendo, es porque subió. ¿Y cuándo subió la nueva Jerusalén? En el rapto. En ese rapto, cuerpo glorificado, fue ataviada como una esposa. Ahí en esa unión están las bodas del Cordero. No hay que irse para un cielo 7 años para una fiesta, como ellos enseñan. No, ahí mismo cuando nos unimos con el Señor, dice que ahora ve descender del cielo. La ve descender. ¿Y cómo la ve ahora? Como una esposa ataviada para su marido. Ya viene con todo el ropaje de una esposa. Se celebraron las bodas. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Quién era el tabernáculo de Dios? ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Cristo. ¿Lo vio con quién? Con los hombres. Y Él morará con ellos. El tabernáculo de Dios morará con nosotros. Él es nuestro tabernáculo. Él es el nuevo templo. Él es el templo profetizado por Ezequiel que tanto confunde. Él es el único y nuevo templo. Él es el tabernáculo de Dios que estará con los hombres por siempre, para todas las edades. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren lo que viene. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Pero eso fue cuando lo vio descender, hermano.
Es sencillo. Cuando lo vio descender como una novia, una de las cosas que vio es que ya no va a haber más muerte. ¿Cómo voy a entrar en un milenio que va a haber muerte? Según los dispensacionalistas, no habrá más muerte cuando Él venga con su esposa. No habrá más muerte. ¿Y qué más dice? No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde es la cena con el Cordero? Ahí cuando nos reunimos con Él. Nos reunimos con Él. Cuando todos los muertos en Cristo resuciten. Bien. Los que estaban muertos resucitan. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como dice 1 Corintios 15, tomaremos cuerpos glorificados. Y nos unimos con Él. Y ahora Juan dice, y vi descender. ¿No? Y vi descender ¿a quién? Al Señor con la nueva Jerusalén desposada. Lo ves descender. No es complicado. No es complicado si lo vemos tal y como las Escrituras lo enseñan. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta ahora? ¿Alguna que pregunta? Ven.